¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Pretzel. El día de hoy vamos a continuar en el ejercicio número 2 del inciso C de la página 168 de su libro. Antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos. Entonces vamos a ver qué nos dice el inciso C. Nos pide encontrar el ángulo X en el triángulo VX si U es igual a 6, B es igual a 7 y X es igual a 12. Entonces, vamos a dibujar nuestro triángulo. Tenemos U, B y X. Entonces nos dice que U es igual a 6, es decir, aquí que U es igual a 6. B, este de acá, igual a 7 y X acá igual a 12. Y nos pide encontrar este ángulo X. Entonces observamos qué datos tenemos. Tenemos 3 de los lados del triángulo. Entonces lo que vamos a usar en este caso es la ley de cosenos. Entonces, como lo que quieren es el ángulo X, entonces vamos a usar la fórmula que es la de X al cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado, es decir, U al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces UB coseno de el ángulo X. ¿Okay? Entonces de aquí vamos a despejar todo esto de aquí, vamos a pasarlo restando hacia el otro lado de la igualdad, nos va a quedar X cuadrada menos U al cuadrado menos B al cuadrado igual a menos 2UB coseno de el ángulo X. Entonces, esto de aquí está multiplicando al coseno de X, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como X cuadrada menos U al cuadrado menos B al cuadrado, todo eso entre menos 2UB, y eso es igual al coseno de X. Y ahora sí, vamos a sustituir con los datos que tenemos. X ya tenemos que es 12, entonces sería 12 al cuadrado menos U al cuadrado, ¿cuánto vale U? Es 6, 6 al cuadrado, menos B al cuadrado, que es 7, 7 al cuadrado. Todo eso entre menos 2 veces U, que es 6, por V, que es 7. Y eso es igual al coseno de X. Entonces vamos a desarrollar aquí. 12 al cuadrado es 144, menos 6 al cuadrado, 36, menos 7 al cuadrado, 49. Y todo eso entre la multiplicación de menos 2 por 6 por 7, 6 por 7, 42 por 2 menos 84. ¿Sí? Y eso nos va a dar igual al coseno de X. Entonces ahora vamos a efectuar la suma de la parte de arriba. Entonces nos va a quedar como menos 59 entre menos 84. Y eso igual al coseno de X. Y entonces aquí menos entre menos más. Nos va a quedar únicamente 59 entre 84 igual al coseno de el ángulo X. Y ahora sí, entonces el ángulo X va a ser igual a el coseno inverso de todo este valor, es decir, el coseno inverso del 59 entre 84. Y eso nos va a dar como resultado un ángulo de 134 grados 37 minutos. Entonces el ángulo X es igual a 134 grados 37 minutos. ¿Sí? Ahora vamos con el inciso D. Entonces tenemos un ángulo E en el triángulo TEN y además nos dan que el lado T es igual a 12.1, el lado E es igual a 20.2 y el lado N es igual a 16.3. Entonces nos piden calcular ese ángulo E. Entonces vamos a dibujar. Tenemos aquí con vértices T, E, N y nos dice que T es este lado de acá es igual a 12.1, E, es decir, el de acá es igual a 20.2 y N, que vendría siendo el de acá, es 16.3 y nos pide encontrar este ángulo E. Entonces vemos que al tener 3 lados, lo que vamos a usar es la ley de cosenos. Y como queremos el ángulo E, entonces la fórmula que vamos a usar es la de E al cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado, es decir, el N al cuadrado más T al cuadrado menos 2 veces N por T, coseno del ángulo E. ¿Okay? Esta es la que vamos a usar. Entonces vamos a despejar. Entonces, esto de aquí va a pasar hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar como E cuadrado menos N cuadrado menos T al cuadrado igual a menos 2 veces NT coseno de E. ¿Okay? Entonces esto de aquí está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad
y nos va a quedar e al cuadrado menos n cuadrada menos t al cuadrado entre menos 2nt. Y eso va a ser igual al coseno de e. ¿Okay? Y ahora sí, ya tenemos despejado el coseno de, entonces vamos a sustituir. Entonces sería e al cuadrado. ¿Cuánto vale e? Es 20.2 al cuadrado. Menos n al cuadrado. ¿Cuánto vale n? Es 16.3 al cuadrado. Menos t al cuadrado. Y t es igual a 12.1 al cuadrado. Todo eso entre menos 2 veces n por t. ¿Cuánto vale n? Es 16.3 por t, que es 12.1. Y eso es igual al coseno de el ángulo e. Entonces vamos a desarrollar estos al cuadrado. Entonces 10.2 al cuadrado vamos a tener que es igual a, tenemos que e era 20.2. ¿Okay? Ahora sí, 20.2 al cuadrado vamos a tener que es 408.04 menos 16.3 al cuadrado. ¿Okay? 16.3 al cuadrado tenemos que es 265.69 menos, ahora tenemos 12.1 al cuadrado, que es igual a 146.41. ¿Okay? Y todo eso entre aquí, estas multiplicaciones, y estas nos van a dar como resultado menos 394.46. Y eso es igual al coseno del ángulo e. ¿Okay? Y ahora, al sumar todo lo de aquí, de la parte de arriba, nos va a dar como resultado menos 4.06. Y todo eso entre menos 394.46 es igual al coseno del ángulo e. Entonces, aquí nos damos cuenta que menos entre menos es más por la ley de los signos. Y vamos a tener entonces que el coseno del ángulo e es igual a 4.06 entre 394.46. Y ahora sí, despejando, el ángulo e va a ser igual a el coseno inverso de todo este valor, es decir, del 4.06 entre el 394.46. Y eso nos va a dar como resultado un ángulo de 89 grados 24 minutos. ¿Okay? Entonces, este es el valor para ese ángulo e. Ahora tenemos el inciso E. Entonces ahora lo que nos piden es encontrar el ángulo Y en el triángulo XYZ. Si X es igual a 7.12, Y es igual a 5.03 y Z es igual a 13.34. Entonces vamos a ver, tenemos nuestro triángulo con vértices X, Y y Z. Y vamos a colocar los datos. X que sería este lado acá, X vendría siendo este lado, Y este lado y Z este otro lado. Entonces aquí el problema ya nos está dando cuál es la medida de esos tres lados y nos pide encontrar este ángulo Y. Entonces lo que vamos a usar va a ser la ley de cosenos. Entonces, como queremos encontrar este ángulo Y, entonces lo que vamos a usar es la fórmula de Y cuadrada igual a X cuadrada más Z al cuadrado menos 2 veces X por Z coseno de el ángulo Y. Entonces vamos a sustituir Y al cuadrado. Vamos a despejar esto de aquí. Podemos restarlo. Entonces va a quedar Y cuadrada menos X al cuadrado menos Z al cuadrado es igual a menos 2 veces X por Z, coseno de Y. ¿Okay? Ahora esto de acá, vemos que está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Y nos va a quedar al final como Y cuadrada menos X al cuadrado menos Z al cuadrado. Todo eso dividido entre menos 2x por z, y eso va a ser igual al coseno del ángulo Y. Entonces ahora sí vamos a sustituir los datos que tenemos. Y al cuadrado, ¿cuánto es Y? Ya tenemos que es 5.03, entonces 5.03 al cuadrado menos X, ¿cuánto vale X? Es 7.12 al cuadrado menos Z, Z es 13.34 al cuadrado, y todo eso entre menos 2 veces X que vale 7.12 por Z, que es 13.34.
eso es igual al coseno del ángulo Y. Entonces vamos a desarrollar todas estas operaciones. Entonces, primero vamos a tener 5.03 al cuadrado, que nos va a dar 25.3009, menos 7.12 al cuadrado, lo que es igual a 50.6944, menos, y ahora tenemos este 13.34 al cuadrado, lo que nos da como resultado 177.9556. Y todo eso dividido entre esto de acá abajo. Entonces eso de ahí, al hacer esa multiplicación, nos va a dar menos 189.9616. Y eso es igual al coseno del ángulo Y. Entonces, al efectuar esta suma de acá arriba, nos va a dar como resultado menos 203.3491. Y eso entre menos 189.9616. Eso es igual al coseno del ángulo Y. ¿Okay? Ya simplificamos todo lo de acá arriba. Entonces ahora únicamente queda hacer esta división. Entonces sería menos entre menos nos da más por la ley de los signos. Entonces ya para encontrar el valor de Y va a ser igual a el coseno inverso de este valor que dijimos que queda positivo. Entonces 203.3491 entre 189.9616. Entonces al aplicar el coseno inverso de ese valor, vamos a tener que, antes de esto mejor anotamos esto para que no se pierdan. Entonces menos entre menos más, dijimos que nos va a quedar positivo, 203.3491, y eso entre 189.9616. Eso dijimos que es el coseno del ángulo Y. ¿Okay? Únicamente hicimos esta operación entre la ley de los signos. ¿Okay? Entonces ahora sí, ahora este valor, ¿cuánto nos va a dar? Entonces esto es lo mismo que tenemos que, si nosotros efectuamos esa operación, nos va a dar 1.07047, ¿okay? Al hacer esta operación. Entonces recordemos que al igual que seno, el coseno siempre únicamente toma valores entre menos 1 y 1. Entonces desde aquí observamos que coseno de Y tenemos que nos dio como resultado 1.07047, que es mayor que 1. Entonces no es posible que tome ese valor. Entonces por lo tanto, como el coseno del ángulo Y es mayor que 1, entonces ¿qué quiere decir? Que nuestro triángulo no se va a cerrar, o sea, no se forma, entonces no hay solución para este caso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no hay solución. ¿Okay? El triángulo no se cierra. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos el inciso F. Entonces, el ángulo N en el triángulo PON. Entonces, nos dan como datos que P es igual a 8, O es igual a 3 y N es igual a 12. ¿Okay? Entonces, nos piden encontrar este ángulo N. Vamos a trazar nuestro triángulo. Tenemos el triángulo PON. Y tenemos aquí que este es el lado P, el lado O, el lado N. ¿Sí? Y ya tenemos esos tres lados que nos están dando. Entonces de ahí vemos que vamos a usar la ley de cosenos. Entonces, ¿cómo nos piden encontrar este ángulo N? Entonces la fórmula que vamos a usar es N cuadrada igual a los otros dos lados. Es decir, igual a P cuadrada más O al cuadrado menos 2 veces P por O, coseno de el ángulo N. Ahora sí, vamos a despejar. Aquí esto lo vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como N cuadrada menos P al cuadrado menos O al cuadrado, y eso igual a menos 2P O coseno de N. ¿Sí? Y de aquí vemos que eso está multiplicando, entonces puede pasar hacia el otro lado dividiendo. Entonces va a quedar H al cuadrado, esta es una N, ¿okay? Una N. N al cuadrado menos P al cuadrado menos O al cuadrado entre menos 2P O. Eso es igual al coseno de N. Entonces vamos a sustituir. Entonces N al cuadrado, entonces sería 12 al cuadrado menos P, ¿cuánto vale P? Es 8 al cuadrado menos O al cuadrado, que es 3 al cuadrado, y todo eso entre menos 2 veces P por O, que sería 8 por, ¿cuánto vale O? Es 3, y eso es igual al coseno de N. Aquí efectuamos esta operación. 2 al cuadrado, 144, menos 8 al cuadrado, 64, menos 3 al cuadrado, que es 9. Y eso entre
Menos 2 por 8 por 3, 8 por 3, 24 por 2 nos va a dar 48, menos 48. Eso es igual al coseno del ángulo n. Y ahora sí, efectuamos esta operación. Acá arriba nos va a dar 71 entre menos 48. Y eso es igual al coseno del ángulo n. ¿Sí? Entonces, el coseno de n es igual a 71 entre 48. Y al efectuar esta operación, tenemos que es menos 1.47916. Y de nuevo, nos fijamos que dijimos que el coseno siempre toma valores entre menos 1 y 1. Entonces, no acepta este valor. Menos 1 es menor que menos 1. Entonces, está más hacia abajo. Coseno nunca va a tomar este valor. Entonces, por lo tanto, decimos que el triángulo no se cierra. Entonces, no hay una solución para este problema. Entonces, hasta aquí terminamos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.